Buenos días, feliz domingo de Pentecostés. Vamos a compartir hoy la reflexión dominical correspondiente a la fiesta del Espíritu Santo. El Evangelio es de Juan y dice así: Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo desde el principio. No les dije esto desde el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Juan suele ser un evangelista, un escritor bastante complicado, bastante difícil de entender. Por eso es que en la tradición ortodoxa lo llaman el teólogo, Juan el teólogo, ¿verdad? Porque él profundiza, reflexiona muchísimo en estos temas. Pero ciertamente hay un elemento que es clave y es que el concepto trinitario de Dios, ¿verdad? Jesús habla de su retorno al Padre y habla que desde el Padre enviará el Espíritu. De alguna manera ya nos está revelando el misterio de la Trinidad. Y tres personas que están interactuando, ¿verdad? Jesús dice, todo lo que es del Padre es mío. Y lo que es mío lo comunico a través del Espíritu. Entonces, esa dinámica trinitaria, ¿verdad?, que es comunicada a la humanidad. Y ciertamente era necesario que Jesús se fuera porque si no se iba no íbamos a recibir el Espíritu. El Espíritu es el que acompaña a la iglesia, el Espíritu es el que inspira a la humanidad, el Espíritu es el que desde el comienzo de la creación, ¿verdad?, está en los elementos de la creación. Dice Génesis que el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas, ¿verdad? Entonces, es importante tener presente, valga la redundancia, esta presencia del Espíritu en nuestro entorno. Ciertamente en nuestra teología occidental
el Espíritu Santo es como el gran olvidado, salvo en algunos movimientos cristianos, ¿verdad? Pero generalmente nosotros nos vinculamos con Jesucristo fundamentalmente, a veces con el Padre, pero el Espíritu Santo queda medio helado. Y perdemos como esa dimensión de la unidad, del Dios trinitario, del Dios uno y trino. Jesús envía el Espíritu como el maestro, el abogado, el defensor, el protector, el que acompañará a sus discípulos hasta que Él retorne. Entonces, en este tiempo que comenzamos, Pentecostés es el fin del tiempo pascual y el comienzo del tiempo de la Iglesia, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, de alguna manera, es el Evangelio del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que el gran protagonista es el Espíritu que revela a Jesús, ¿verdad? El Espíritu que inspira a los apóstoles, el Espíritu que llama a los diáconos, el Espíritu que envía a Felipe, el Espíritu que envía a Pablo y a Bernabé, el Espíritu que va actuando en los distintos miembros de la Iglesia y con una finalidad bien concreta: dar testimonio, revelar a Jesucristo. El testimonio de la verdad, ¿verdad? Entonces, es importante que en este tiempo que iniciamos ahora, que para muchos no tiene como trascendencia clave, priorizan la Pascua, priorizan Adviento, ¿verdad? Pero este tiempo que iniciamos, tiempo de la Iglesia, tiempo del Espíritu Santo, algunos lo llaman tiempo durante el año, por darle algún nombre, ¿verdad? O tiempo ordinario. En realidad es el tiempo de la Iglesia, es nuestro tiempo. Es el tiempo donde nosotros actuamos en el mundo. Es el tiempo donde nosotros somos guiados como Felipe por el Espíritu a predicar, a dar testimonio, ¿verdad? Es el tiempo donde cada ser humano tiene la tarea de discernir y de evangelizar, de misionar, de llevar adelante la construcción del reino, que no necesariamente es agarrar un megáfono y ponerse a predicar en una esquina, sino que es vivir los valores del Evangelio, vivir la ética del Evangelio, ¿verdad? Dar testimonio. Aquello que dice Hechos de los Apóstoles, los judíos veían a los cristianos y decían: miren cómo se aman. Qué diferencia con nuestros tiempos, ¿no? Donde los cristianos nos condenamos mutuamente, donde nos juzgamos y nos excluimos. Tal vez este tiempo del Espíritu Santo es un tiempo para repensarnos desde aquí, desde hoy, que es 19 de mayo, hasta el 30 de noviembre, que termina este tiempo y comienza el Adviento. Tenemos unas cuantas semanas, unos cuantos meses para discernir y cambiar nuestra actitud, para realmente dar testimonio, para ser realmente discípulos, dejar de ser cristianos peleados con la vida, peleados con la cultura, peleados con otros cristianos, y empezar a construir la unidad. Jesús dice que el Espíritu viene y va a manifestar tres cosas. Va a manifestar quién es pecador, es decir, quién no acepta a Dios, quién no elige los valores del reino, quién de alguna manera se entrega a los valores de la cultura, al consumismo, al individualismo, a la competencia desleal, a la explotación de la humanidad, a la acumulación de riquezas, ¿verdad? A la explotación de los seres humanos.
¿Quién es pecador porque no cree? Y creer quiere decir vivir, ¿verdad? Creer quiere decir seguir el camino y las enseñanzas de Jesús. Y también va a revelar quién es inocente. Y aquí es claro, el inocente es Cristo, ¿verdad? El que fue juzgado injustamente, el que fue condenado injustamente. Y aquellos en que siguiendo su ejemplo, su tradición, sus prácticas, sus enseñanzas, también viven la persecución injustamente. Y finalmente va a revelar el juicio de Dios, un juicio que no es inminente, pero que ya de alguna manera está manifestado, que es la condenación de aquello que no es ético, de aquello que no se ajusta a la ética del Evangelio, que no se ajusta al bien, a la paz, a la concordia, al desarrollo humano, al crecimiento humano, ¿verdad? A los valores de la justicia, de la equidad, de la solidaridad, esos valores que nos enseñó Jesús con sus palabras y con sus acciones en el Evangelio. Así que aprovechemos estos meses de aquí al 30 de noviembre para poder discernir y para poder poner nuestra vida alineada con la ética del Evangelio. Y que busquemos ser fieles a ese compromiso que asumimos en el bautismo. El Espíritu ha estado en nosotros desde el momento del bautismo, ¿verdad? Cuando fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea que la plenitud del Espíritu Santo la recibimos ya el día de nuestro bautismo. Sin embargo, hoy celebramos ese momento especial en que el Espíritu inundó la Iglesia, en que el Espíritu fundó este movimiento que llamamos Iglesia, este grupo de cristianos, que seguían siendo judíos, ¿verdad? Porque si leemos el relato de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu descendió sobre María y sobre los apóstoles, los que estaban reunidos en aquella casa, y cuenta que iban al templo a adorar a Dios, iban a la sinagoga a predicar, o sea, seguían las prácticas judías porque eran judíos, pero unos judíos diferentes, digamos. Eran la secta de los nazarenos, la secta de los seguidores del camino, como llama Hechos de los Apóstoles. Hasta que en el año 72, allá cuando Jerusalén es destruida y el templo es destruido, y esta secta de los nazarenos, este grupo de cristianos, es expulsado del judaísmo en la asamblea de Jafnia, y ahí se constituye la iglesia como tal, ¿verdad? La iglesia cristiana. Pero, de hecho, lo que hoy celebramos es un acontecimiento fundante. Es tal vez el acontecimiento, junto con la Pascua, fundante del cristianismo. De hecho, Juan, en su relato del Evangelio, asocia Pascua y Pentecostés. Dice que aquella tarde de la resurrección Jesús se presentó entre sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Como que en Juan están unidos Pascua y Pentecostés. Así que tiempo nuevo, vida nueva. Tiempo nuevo, nueva experiencia, nuevas fuerzas para encaminar nuestra vida. Tengan feliz domingo.